Hay una página que a mí me está gustando mucho últimamente que se llama Takerax. Podríamos empezar con Smokey Nagata, que pues, para muchos de los que estamos aquí, muchos que conocemos, Mames, güey. lo influente que ha sido en el mundo del GTA y cómo se ha regado a través de los años su historia, su legado, sus personificaciones en los carros. Entonces nada, vamos a reaccionar a un videito. Año 1999, Reino Unido, 4 AM de la madrugada. Smokey, la carretera está libre, no hay policías por la zona. Es momento de hacer historia. Hay momentos en la historia donde una sola decisión lo cambia todo. Un instante donde alguien deja de seguir las reglas y empieza a escribir las suyas. Pasar de ser un joven granjero en Hokkaido a convertirse en el tuner más famoso del mundo no es una evolución normal, es una falla en el guión. Y la historia de Kazuhiko Nagata es eso. Con decisiones que pusieron en riesgo su vida, rumores que nadie ha podido confirmar del todo, como su supuesta participación con el Midnight Club. Tengo más o menos conocimiento sobre el Midnight Club. Y era un grupo de jóvenes que personificaban sus autos, pero a un nivel en que, mejor dicho, nadie les podía dar la talla. Y ellos tenían su propio logotipo. Pues obviamente era el Midnight Club, pero ellos tenían calcomanía, ¿no? Pues calcomanía. Y las calcomanías se las pegaban a los carros. Solamente los que eran miembros del equipo podían utilizarlo. Rumores que nadie ha podido confirmar del todo, como su supuesta participación con el Midnight Club, y la verdad sobre un accidente que terminó vetándolo de Reino Unido por más de 10 años. Pero hay algo más, un rumor poco contado. Algunos aseguran que antes de hacerse mundialmente famoso, ya probaba sus autos a velocidades en carreteras abiertas, sin cámaras, sin testigos, como si toda su obsesión por la velocidad hubiera nacido mucho antes de que el mundo supiera quién era. Esta es la historia del tuner más famoso de toda la historia, Smokey Nagata. Hokkaido, Japón, años 70. Es un lugar aislado, silencioso y rodeado de campos, donde los días pasan lentos y las rutinas no cambian. Aquí no hay cultura automotriz, no hay carreras, no hay motores sonando en las madrugadas, solo granjas, trabajo y una vida que parece ya estar escrita. Nagata nació en una familia de agricultores. Su destino, en teoría, era simple: trabajar la tierra y continuar lo que ya estaba establecido. Desde muy pequeño, algo no encajaba con esa rutina. Mientras los demás niños jugaban y trabajaban en el campo, él buscaba radios, bicicletas, cualquier cosa que pudiera desarmar para nuevamente volverlo a armar. Mientras el resto aceptaba. Yo creo que todos los que somos amantes a los carros tenemos esa infancia, ¿cierto? Como que algunos no nos fijamos, como que pues normalmente en el barrio todo el mundo juega fútbol o lo que sea, ya sea béisbol, dependiendo del país en donde te encuentres. Y uno que es amante al automotor, uno no se fijaba tanto en esos deportes, ¿cierto? Uno era como que más como de velocidad, ya sea la bicicleta, desarma, arma, o sea, todo lo que tuviera que ver como con ruedas, ¿cierto? El ritmo de la granja, él buscaba salir de ella. No obstante, su primer contacto con la mecánica no fue en un coche como todos imaginarían, fue con un tractor. No hay un dato exacto en qué modelo pudo haber sido un Kubota, un Yamaha o un Mitsubishi, lo que era lo más común en esos años. Lo que es cierto es que era una máquina vieja, pesada y diseñada solo para trabajar. Difícilmente alguien se podía interesar en un tractor, pero para Nagata eso no importaba, porque no veía lo que era, veía lo que podía hacer. Lo desarmaba, lo observaba, lo volvía a armar una y otra vez, sin manuales, sin instrucciones, solamente intuición. Sus padres para ese tiempo no lo veían como un problema, pensaban que era curiosidad, algo pasajero, una etapa que eventualmente desaparecería. A los 15 años, esa obsesión tomó una forma diferente. Smokey consiguió un Mitsubishi Galant GTO. Ese coche no servía bien, tenía diferentes fallas. Pero ese fue el coche que eligió Kazuhiko. Oiga. No era porque fuera el mejor, ni tampoco porque fuera el más rápido. Porque no estaba viendo solo un coche, estaba viendo una oportunidad. El Galant GTO no era cualquier coche. Era un auto deportivo de tracción trasera nacido en 1970, en plena explosión.
Ahora, miren esto. O sea, Cualquier coche. Era un auto deportivo de tracción trasera. miren. Ahí en la parte de atrás dice GS y hay una R. Normalmente, cuando tú ves un coche, por ejemplo, el GTR, siempre que traen el R, ese R significa Racing, que quiere decir que viene siendo un prototipo o un coche sacado para correr. O sea, tiene potencia, no es cualquier coche. Siempre que ustedes vean una R en un coche, pues realmente simboliza eso. Nacido en 1970, en plena explosión del JDM. Un chasis ligero, un motor delantero y configuración FR. Dependiendo de la versión, podía llevar un motor de 4 cilindros de 1.6 litros de OHC capaz de rozar los 125 caballos. Una cifra respetable para su época. Sí. Durante las siguientes semanas, ese coche fue el proyecto personal de Smokey. No había foros, no había guías, solo prueba y error. Desarmando piezas sin saber si volverían a funcionar, rompiendo accesorios sin dinero para reemplazarlos. Así se empieza. Una y otra vez. Empezó a manejarlo por caminos rurales, por carreteras vacías, por cualquier lugar donde pudiera acelerar sin que nadie lo viera. Por ejemplo, yo ahora mismo no tengo un auto. Solamente pues conduzco uno, pero es para trabajar. Vaya dato perturbador. Pero donde yo tuviera uno personal. Vea, yo la verdad ahora mismo no tengo idea de mecánica, pues no mucha. Pero pues, yo armara, desarmara, que le metiera esto, que le pusiera esto, que investigara cada ratico a ver qué le puedo poner. Y inclusive yo mismo haría a ver si lo puedo hacer. Así uno empieza, ¿cierto? Y a ver, pues a los 15 años ya lo estaba haciendo en su propio coche. Ya que por su edad no podía tener licencia de conducir. Pero a Smokey no le importó mucho eso. Empezó a llevarlo a la escuela todos los días. Un chico de 15 años llegando a la escuela en su propio coche, estacionándolo como si fuera un profesor, no tardaron mucho en darse cuenta. Y cuando lo hicieron, fue expulsado. Forzado nuevamente a seguir trabajando en la granja y destinado a una rutina, pero en ese momento, sin saberlo, un vecino suyo, trabajador en Toyota, ya había visto lo que fue capaz de hacer con él. Vio talento y le dio una oferta que cambiaría para siempre su vida. Le ofreció un trabajo en Toyota, lo que para alguien como él sería imposible de creer, así fue. Sin estudios, sin la edad suficiente y sin cumplir ningún otro requisito. Nagata entró a Toyota prácticamente siendo un niño, sin historia y sin preparación, pero con algo que nadie más tenía. Una obsesión. Y lo que hizo ahí fue exactamente lo mismo que hizo con ese galán. Observar, aprender y crear. En poco tiempo dejó de ser el aprendiz y empezó a ser uno de los más prometedores de la marca. Pero había un problema. Para él, reparar autos nunca fue suficiente. Nagata no solamente quería mantener los coches, quería transformarlos, quería conocer sus límites. Y así, mientras todos... Es que como les digo, ya él sabía lo que quería hacer, ya él tenía la malicia. La malicia del tuning, ese demonio de tuning, de tunero. Ya la tenía. Iban a sus casas después del trabajo, él se quedaba en empresa, experimentando, construyendo y probando modificaciones, hasta que un día lo descubrieron. El problema real fue que estaba utilizando la maquinaria y piezas exclusivas de la marca para su uso personal. Y también ya lo tenían en la mira porque se estacionaba en el lugar de los jefes, desafiando la jerarquía japonesa. Todo esto llevó a las consecuencias de un despido inmediato. Ahora Smokey se encontraba sin escuela, sin trabajo y sin dirección. Pero esta vez ya no era el mismo niño que reparaba su coche en su casa. El tiempo que trabajó en Toyota le ayudó a entender más a los coches y más sobre su verdadera pasión. Entendió que para acercarse cada vez más a sus objetivos debía romper cada vez más reglas. Y entonces tomó una decisión. Dejó atrás Hokkaido y viajó al único lugar donde eso podía ser posible. Tokio. A finales de los años 70, Tokio no solamente era una ciudad, era el epicentro de algo que estaba comenzando a explotar, la cultura automotriz japonesa. Todo amante también de carro, yo creo que sueña, o por lo menos yo sueño en algún momento ir a Japón, pero es porque la cultura automotriz, o sea, es gigantesca. Por ejemplo, hay personas que no se atreverían a coger un Lambo y tunearlo y ponerle luces y ponerlo, mejor dicho, tú lo ves y tú dices, esa mierda que allá se atreven a todo. Inclusive allá hay un grupo también, es que no recuerdo cómo es el nombre de los grupos que hacen ese tipo de modificaciones, pero les ponen unos alerones así pero bien altos y los escapes también son, o sea, exagerados, son exageradísimos. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama ese grupo y vamos
vamos a tener que también reaccionar a un video con respecto a ese grupo, porque ver ese tipo ver ese tipo de cultura, eso es algo que a uno como amante de los carros lo emociona, lo inspira de hecho. Talleres, preparadores, carreras ilegales, un lugar donde la velocidad ya no era una idea, era una cultura. Al llegar a Japón, consiguió trabajo en Trust, una de las primeras compañías de piezas de alto rendimiento en Japón, responsables de lo que después se conocería globalmente como G-Ready. Y a pesar de la reputación que Smoky tenía en Toyota de ser ambicioso e inteligente, su primer puesto en Trust fue de empacador. Su trabajo consistía en meter turbos, colectores y piezas en cajas, prepararlas y enviarlas a los clientes. Un trabajo repetitivo, limitado, lejos de lo que realmente quería hacer. Pero para alguien como Nagata, que trataba de oír de lo común de las historias ya escritas, esto no era un obstáculo. Fue solamente la puerta a este mundo. Después de su turno, cuando todos se iban, Nagata se acercaba a la división de carreras. Se ofrecía a ayudar, a limpiar. Cualquier cosa que lo acercara a esa división, él lo haría. Poco a poco empezó a meterse más profundo. En esa división estaban los motores de alto rendimiento, sistemas de turbo y fabricación de piezas. Todo lo que no había podido aprender en la escuela, lo estaba aprendiendo ahí. Y fue en este punto donde su ambición estaría siendo más fuerte que él. Nuevamente empezó a vivir una doble vida. De día era un empacador y de noche se quedaba en el taller hasta la madrugada, usando la maquinaria de precisión, soldadoras y herramientas especializadas. Todo para trabajar en su coche, fabricando piezas, probando configuraciones y empujando los límites del coche. Todo esto, recuerda, era sin permiso y durante meses nadie lo notó, pero como nada. Eso yo creo que es la diferencia entre el trabajo y hacer algo que te apasiona, que como tal no es trabajo. Si cuando uno hace algo que realmente le gusta, tú te quedas la hora que tú quieras. Nagata lo hacía era para él, ¿sí? O sea, porque él quería adquirir más conocimiento, quería experimentar más, qué pasaba si hacía esto, qué pasaba si le ponía un poquito más de esto, o sea, qué pasaba si yo reforzaba esto. O sea, él realmente eso lo utilizó pues a su favor. Claro, a escondido de su jefe, pero como tal le iba a dejar una enseñanza. ¿Es para siempre? La gerencia descubrió lo que estaba haciendo, y esta vez no era como las demás veces. No solamente era un despido, sino se trataba de incluso un problema legal. Estaba usando recursos de la empresa, tecnología costosa, tiempo e instalaciones. Y en cualquier empresa japonesa, eso significaba el despido inmediato y una investigación para saber si estaba filtrando información a otras marcas sobre sus componentes. Pero esta investigación no se realizó al ver lo que realmente Smoky estaba construyendo. Cuando lo vieron algo diferente. Vieron precisión, vieron calidad y vieron ingenio. En la gerencia tomaron una decisión que rompía completamente con la cultura corporativa japonesa. No lo despidieron, hicieron un pacto. Podía seguir desarrollando sus piezas, pero todo con una sola condición. A nombre de Nadie ellos. podía saberlo. Todo tenía que mantenerse en secreto. Ese acuerdo no solamente salvó su carrera en Trust, definió y cambió el rumbo de la cultura de modificaciones japonesas. Un rumor sobre este tiempo menciona que él era tan bueno que Trust lo ascendió rápidamente a la división de preparación, pero realmente su doble vida consistía en que vendía piezas bajo su propio nombre, Top Secret, mientras aún trabajaba para Trust. Los jefes se dieron cuenta porque los clientes llamaban a Trust preguntando por las piezas de Nagata. Durante todo este tiempo, Smoky ya no solamente trabajaba en autos, empezaba a hacerse un nombre en las calles. En las autopistas de Tokio, en la madrugada, cuando la ciudad dormía, Nagata probaba sus máquinas. A más de 200 kilómetros, esquivando el tráfico, buscando siempre más rápido, siempre más lejos, sin usar cámaras y tampoco manteniendo registros de esas velocidades. Poco a poco, la cultura lo empezó a notar. Otros entusiastas, otros tuner y otros locos como él querían lo mismo que habían visto en la carretera. Querían esa misma velocidad. Querían eso que era diferente. A pesar de que él no buscaba la fama en las carreteras, la misma cultura y los corredores se estaban encargando de hacer que su nombre fuera un sinónimo de velocidad. Fue en este punto cuando entendió algo clave. Ya no podía seguir detrás de una empresa y seguir usando su maquinaria prestada y creando una reputación para esa empresa. Necesitaba crear su propio legado. Y así fue. En 1900. Claro, es que, a ver, ya tenía su conocimiento, ya había gente que seguramente ya lo respaldaba, ya estaba cogiendo fama, las personas ya estaban interesadas en lo que hacía, pues ya eso da más, ya da para eso. En 1991 renunció a Trust y abrió su propio taller, un lugar donde ya no había límites, donde ya no había reglas, donde podía trabajar sin esconderse de los directivos, y el nombre que eligió fue Top Secret.
y sin saberlo, acababa de iniciar algo que cambiará el tuning japonés para siempre. Lo que empezó con un tractor se había convertido en un taller y la creación de coches que ningún granjero habría imaginado jamás. Pero para eso necesitaba capital disponible. Esto es lo que nunca te cuentan de construir coches de esta manera. No solo es talento, es dinero disponible. A principios de los 90, Japón ya estaba en su punto más alto, no solo económicamente. Era la época donde las marcas competían. Cada fabricante quería construir el mejor motor, el mejor chasis y el auto más rápido. Ese fue el causante del nacimiento de los coches que hoy en día son leyenda. El Nissan Skyline GT-R R32, el RX-7 FD con su motor rotativo, el Honda NSX. Ese coche cómo suena. O sea, díganme ustedes si no sienten como que, no sé, como un éxtasis, como que, no sé, como que algo por dentro cuando escuchan un motor rotativo. Ese uf, Dios mío. FD con su motor rotativo, Belleza. el Honda NSX, quien reestructuró lo que se conocía como un coche deportivo japonés, y el Toyota Supra A80, con un motor adelantado a su época. Las calles de Japón estaban llenas de estos coches que daban más velocidad de lo que decían en sus fichas técnicas. Y para ese tiempo había un rumor entre las agencias, algo que se le conocía como el Pacto de Caballeros de 1989. Un acuerdo no escrito entre marcas japonesas fue una respuesta al aumento de los accidentes de tráfico y la presión de la JAMA. El pacto estaba formado por Toyota, Nissan, Honda, Mazda y Mitsubishi, y se trataba de limitar electrónicamente sus coches a menos de 280 caballos para mantener la seguridad de sus conductores, lo cual en papel era cierto, pero en calle no lo era. Más allá de estas Pero es que a ver, bueno, o sea, ahí prácticamente están diciendo que lo están limitando a 280 caballos de fuerza. 280 caballos son 280 caballos, no es cualquier cosita. Y más si tú aligeras el peso del carro. marcas, también lo que estaba dominando en las calles era la competencia amateur, talleres de modificaciones por todos lados, preparadores que buscaban fama y proyectos cada vez más extremos. Todos querían lo mismo, más potencia, más caballos, más números. Pero Nagata no estaba interesado en solo números, porque sabía que la velocidad podía conseguirse fácil en un coche ligero y potente. Pero mantener una velocidad por varios kilómetros era lo difícil, aún con motores especiales. Pero toda esa velocidad no sirve si no puedes frenar. Él buscaba un equilibrio en sus coches, quería el auto dorado que nadie podía tener, y esa fue la base de su filosofía. Una que en ese momento parecía aburrida. Top Secret no solamente iba a construir autos para el dyno, iba a construir autos para la calle, para autopista y para altas velocidades sostenidas. Y por supuesto, para vencer a todos en Awangan. Y fue ahí donde Smokey empezó a convertirse en una leyenda local. Mientras otros probaban sus coches en entornos controlados, él salía a la madrugada cuando Tokio dormía, cuando el tráfico era mínimo y cuando el margen de error era prácticamente nulo. Ahí ponía a prueba sus creaciones, corriendo a más de 200 kilómetros, 250 y cada vez más cerca del límite. Eran pruebas de velocidad que pocos entendían. Poco a poco Top Secret empezó a destacar, atendiendo a diferentes clientes y creando diferentes coches. Sus primeros proyectos, basados en plataformas como el Skyline GT-R R32 y el 33, no eran solo coches rápidos, eran consistentes y estables, predecibles a la velocidad donde otros autos no lo podían ser. Pero como siempre pasa en ese tipo de entornos, los rumores empezaron a crecer. Historias de autos dorados corriendo en la madrugada, de velocidades que nadie podía comprobar, pero que todos llegaban a creer. Y entre todos esos rumores apareció uno en particular, relacionado con el Midnight Club, un grupo real, una organización clandestina que estaba conformada por los mejores conductores de Japón. No cualquiera podía entrar a este club. No se trataba de solamente tener un auto veloz, se trataba de tener el control, disciplina y algo mucho más importante, agallas. Los errores no eran una opción, y aquí es donde la historia se vuelve difusa, porque nunca ha sido confirmado oficialmente, pero muchos aseguran que Smokey estuvo cerca de este mundo. Algunos otros dicen que fue parte y otros dicen que fue rechazado, no por no ser lo suficientemente rápido, sino por ser demasiado arriesgado. El estilo de Smokey de quemar llanta en la calle... O sea, un grupo de corredores, a ver, que se pasaban de potenciar sus coches. Ya eso obviamente cualquiera los llamaría locos. Y que ese mismo grupo locario diga, no, tú no entras porque es que tú eres muy loco. O sea, ¿qué tan loco debes ser tú para no entrar en ese grupo? Siendo otros locos. Oiga.
grabarse para revistas, chocaba con el perfil bajo del club. Sin embargo, su conexión con esta escena era innegable, y aunque no necesitó pertenecer a ningún club para construir su propia leyenda, su reputación empezaba a crecer cada día más. Clientes llegaban buscando algo específico, querían un top secret. Fue en ese momento cuando Nagata se estaba dando cuenta que ya no solo estaba construyendo autos, estaba construyendo una marca, una firma y una filosofía. Y esa filosofía también tenía un símbolo, y era el color dorado. Y ese color no estaba disponible para cualquiera, no podías pagar por él. Solo los autos que realmente representaban la visión de Nagata, los que habían sido llevados al límite y los que habían demostrado algo, literalmente los que decían Top Secret con solamente manejarlos. Y así, proyecto tras proyecto, Top Secret se estaba convirtiendo en el taller más popular de Japón. Pero Nagata aún no estaba satisfecho con eso, porque para él, Japón no era suficiente. No bastaba con solamente dominar la Wangan. Quería algo más. Quería que el mundo entero supiera de lo que era capaz. Y para lograrlo tenía que hacer algo diferente. Algo que no se quedara en rumores ni en una historia en la madrugada. Quería una prueba, una demostración, un momento que cruzara esas fronteras. Y esa oportunidad llegó desde el otro lado del mundo, en Reino Unido. Una invitación de una de las revistas más grandes del tuning japonés, Max Power Magazine. Le plantearon una idea simple: llevar uno de sus autos... A ver, en esa época todo era con revistas. Porque pues en ese entonces no había internet como tal, no se divulgaban las noticias, no se divulgaban las carreras ni nada de eso por redes sociales como hoy en día. Antes era todo por revistas, periódicos. Inclusive las carreras clandestinas eran citadas por periódicos y la forma era en clave, o sea, prácticamente les aparecían las direcciones, obviamente pues el lugar, la hora y el día. Le plantearon una idea simple: llevar uno de sus autos a una exhibición, impresionar al público europeo y regresar. Pero Nagata no pensaba solo hacer eso. Él no viajaba solamente para mostrar su coche, viajaba para que su marca creciera, y para eso necesitaba un auto especial, un proyecto que ya llevaba tiempo construyendo. Un Toyota Supra MK4, pero no cualquier Supra. El Supra A80 era famoso por su motor 2JZ GT, un bloque casi indestructible capaz de soportar enormes cantidades de fuerza. Para la mayoría ese motor ya era perfecto, pero para Nagata no era suficiente. Lo cambió por completo y en su lugar instaló el motor RB26DE TT del Nissan Skyline. Ese motor fue creado para dominar el motorsport en el grupo A, pero este no era un RB26 normal. Nagata también lo modificó. Componentes internos forjados, refuerzos estructurales y un sistema de twin turbo, con presiones superiores a los 2 bares, lo que dio como resultado cerca de 1000 caballos de fuerza. Y este era el coche elegido para esa noche. Con todo ya preparado, invitó a la revista Option Magazine para que pudiera documentar todo, y así cruzaron medio mundo. Llegaron a Reino Unido. Durante el día todo fue normal: exhibición, demostración, burnouts. El público estaba impresionado con el auto, era agresivo y diferente, pero muchos comentarios decían que no creían esa historia, no creían que ese Supra pudiera superar los 300 kilómetros, ni siquiera que llegara a los 250 kilómetros. Pensaban que solamente era exageración, solamente marketing, pero todo eso elevó más las ganas de Smokey para correr esa noche y demostrar que esto no era una simple historia. Smokey sabía que había una autopista lo suficientemente larga para hacerlo, y era la A1, que conecta Londres con el norte de Inglaterra y Escocia, más de 600 kilómetros de autopista. Al finalizar el evento, esperaron a la noche, exactamente a las 4 de la madrugada. Horas antes había lluvia y esto dejó un piso mojado. Una autopista prácticamente vacía, donde no había tráfico, no había permisos, solamente había un auto. Estaba adelantadísimo a la época, adelantadísimo. Su creador. Nagata se detuvo en medio carril. El motor estaba encendido, el aire estaba pesado y este era el momento de hacer historia. Y entonces empezó, haciendo un burnout largo, calentando los neumáticos y preparando todo para un solo intento. Fue en ese momento cuando soltó el freno y aceleró a fondo. Primera marcha y las llantas patinaban. Segunda marcha y no tenía tracción. Tercera, el auto seguía luchando contra el piso mojado. Y segundos después, el Supra empezó a estabilizarse. La velocidad subía de 200, 240, 280. El mundo alrededor avanzaba más lento. Los autos, las luces, se convertían en líneas en el parabrisas y el coche seguía empujando. Llegó a más de 300 y después 317 kilómetros por hora. Lo había logrado. Más de 300 kilómetros marcados y grabados. Todo parecía que Smokey ya había ganado hasta que los problemas aparecieron.
luces azules en el retrovisor, la policía estaba intentando alcanzarlo. Pero a esa velocidad no lo podrían alcanzar. Aunque él pudo haber continuado y desaparecer al llegar al final de la carretera, Nagata hizo lo contrario. Ese es el momento en cuando dice, tú no me detuviste, yo me detuve. Disminuyó la velocidad y se detuvo. Sabía que había cruzado una de las líneas más delicadas. Y esta vez no había vuelta atrás. Smokey estaba manejando un auto sin registro en Reino Unido, conduciendo a velocidades altas en vía pública. Fue arrestado y pasó una noche en prisión, esperando al traductor, ya que en la estación nadie hablaba japonés. Cuando llegó el traductor le mencionó que sería arrestado por ir a exceso de velocidad y grabar su delito. Pero aquí es donde la historia da un giro, porque aunque se sabía lo que había hecho, no podían recuperar las cámaras y no tenían pruebas exactas de la velocidad que había alcanzado. Sin una evidencia directa, el caso cambió. Nagata se declaró culpable de manejar a una velocidad mucho menor, aproximadamente 190 km por hora. La sentencia fue una multa de 155 libras, aproximadamente $200, la suspensión de su licencia internacional y una prohibición de 10 años sin poder volver a Reino Unido. Después de ese escándalo, Smokey pensó que todo se vendría abajo. Su taller, su reputación y todo por lo que había trabajado estaba a punto de ser destruido Pero lo que pasó después quedó para la historia. En cuestión de días, los videos, la revista, los rumores y la historia explotó. El mundo entero empezó a hablar de lo mismo. Un japonés que había superado los 300 kilómetros en una autopista pública bajo la lluvia. Los comentarios sobre la policía también daban de qué hablar. Algunos mencionaban, si no hubiera sido por la policía, ¿hasta dónde hubiera llegado? En ese momento, Top Secret dejó de ser un taller local y se convirtió en una leyenda mundial. Lo que debía destruir su reputación la multiplicó. Y Nagata, lejos de detenerse, hizo lo que mejor sabía hacer, ir más allá. Y eso lo llevaría a construir algo mucho más grande, un Supra con un motor que lo cambiaría todo. Para este punto, Toyota no tenía planes de lanzar un sucesor real para el Supra. El legado del Toyota Supra MK4 parecía detenido, y para Smokey eso no era aceptable. Así que tomó una decisión. Si la marca no iba a construir el siguiente Supra, él lo haría desde cero otra vez. Eligió un Supra, el cual se llamaría Final Evolution. Pero esta vez lo que hizo superó todo lo anterior. No se trataba de mejorar ese 2JZ ni de repetir el RB26. Se trataba de hacer algo que nadie había hecho hasta ese momento. Quitó el motor original y en su lugar instaló un V12 de una limusina, el 1GZ FE, el motor de un Toyota Century, el coche más exclusivo de Toyota. El V12 de 5.0 litros, diseñado para suavidad, silencio y confiabilidad. Ese motor tenía algo clave y era en su bloque. Era capaz de soportar la presión, capaz de resistir fuerzas, capaz de resistir el abuso y podía ser totalmente transformado. Eso fue exactamente lo que hizo. El motor fue completamente reconstruido con componentes forjados, sistema de combustibles diferente y lo más importante, 2 turbos, uno para cada banco de cilindros, logrando alrededor de 900 a 1000 caballos de fuerza y más de 700 libras-pie de torque. Pero el motor solamente era una pequeña pieza sobre este Supra. Lo que más necesitaba era estabilidad y aerodinámica, así que también el Supra cambió por completo, agregándole un wide body robusto, mejoras aerodinámicas enfocadas en alta velocidad, suspensión ajustable capaz de adaptarse al movimiento y por supuesto el icónico color dorado del Top Secret. Y después de todo esto, llegaría el momento de romper una nueva marca con este nuevo Supra y era lograr los 400 km por hora. Pero esta vez Smokey no iba a cometer el mismo error. Esta vez sería una carretera privada. Un auto llegando a casi 400 km por hora en su época, cuando Bugatti hace 10 años más o menos estaba, creo que en competencia con Koenigsegg, creo que era, por llegar a los 400 y piquito y más. Y él ya lo hacía. O sea, como les digo, estaba adelantado. Era un adelantado, era un loco. Esta vez lo haría conforme a la ley. Para eso eligió uno de los lugares más importantes del mundo automotriz, Alemania. Nürburgring Ring, una pista circular de más de 12 kilómetros diseñada específicamente para pruebas de velocidad, con peraltes tan inclinados que a cierta velocidad no necesitas girar el volante. El coche se mantiene en su lugar por pura física. Un lugar donde los fabricantes prueban sus supercoches y donde Smokey iría a probar el suyo. El Supra estaba listo y el objetivo era claro, lograr los 400 km por hora. La marca de velocidad comenzó y el coche empezó a acelerar. 100, 150, 200, 250 y 300. La estabilidad era la clave. Cada vibración, cada ajuste, cada detalle lo sentía en el volante. Y entonces superó la marca 350 kilómetros. El objetivo estaba cerca, pero aún no era suficiente.
El motor no lograba aumentar más la velocidad y el mayor registro que marcó fue de 358 kilómetros. No fueron los 400 que esperaban. Pero a pesar de eso, Smokey había creado un Supra V12 biturbo capaz de competir con los autos más rápidos de esa época, como el Bugatti Veyron, que logró 407 en 2005. Demostrando 2005. que no se necesita tener un superdeportivo para lograr llegar a esos límites. Superar los 350 km por hora no fue el punto final para Nagata, fue solamente una prueba. Una prueba de que su forma de entender los autos no pertenecía a ninguna regla conocida. Y de esta forma Top Secret dejó de ser un taller que preparaba coches rápidos para convertirse en un icono donde cada proyecto era una apuesta contra los coches más rápidos del mundo. El siguiente coche dorado que llegó fue un Nissan GT-R R35, una plataforma moderna ya creada desde fábrica para el alto rendimiento. El coche era perfecto, pero no para Smokey, así que el coche fue llevado mucho más allá de su configuración original. Si fuera por él, le metiera un motor de helicóptero. Mediante ajustes profundos en aerodinámica, gestión de potencia y estabilidad a alta velocidad. El resultado fue una cifra que volvió a sacudir la comunidad automotriz, 377 km por hora. Y la historia no se quedó ahí. Después de que Top Secret ya había demostrado que podía romper la barrera de los 370 e incluso rozar velocidades que parecían increíbles para un auto de calle, la reputación de Smokey ya no se limitaba a solo las pistas. Ya no solo era un tuner de velocidad a tope. A inicio de los 2000, una nueva competencia estaba formando fuerza en las calles y en los circuitos, el drift. Y en 2002 nace oficialmente el D1 Grand Prix, el primer campeonato de drift profesional en Japón. Para muchos preparadores, esto era un mundo completamente diferente, pero alguien como Nagata, que siempre había llevado los coches al borde de la física, era simplemente otra forma de expresar lo mismo. Control total en el caos. Top Secret comenzó a involucrarse como un equipo profesional, autos preparados con la potencia extrema, pero también con algo que antes no tenían prioridad para él: equilibrio en el chasis, suspensión y una respuesta en curvas. En 2004, y ese enfoque tuvo resultados. Con un Nissan Silvia S15 preparado por Top Secret, logró llevarse el campeonato de 1GP, demostrando que la filosofía de la marca no solamente servía para romper los récords en velocidad, y lo volvieron a lograr en 2021 con un Nissan Laurel C33. Pero el proyecto que realmente demostró hasta dónde podía llegar fue el BR32 GTR. A simple vista, es un Skyline R32 completamente modificado, ensanchado y preparado para el circuito. Pero lo que lo hizo único no estaba en su apariencia, sino lo que estaba debajo del capó. Debajo se le instaló un motor del R35 GTR, un V6 biturbo de 3.8 litros, más moderno que el del chasis original. Y a partir de ahí, todo fue integración total. No se trató únicamente de cambiar el motor, se incorporó la transmisión de doble embrague del R35 con un sistema electrónico completo, su tablero digital y toda la arquitectura de control moderna. Incluso elementos de confort de uso diario como aire acondicionado y sistemas eléctricos de asistencia fueron adaptados a su chasis clásico. Un Skyline de generaciones pasadas con cerca de 790 caballos de fuerza. Este proyecto no solamente representa la... Pero es que, viéndolo bien, o sea, él no modificaba ningún carro de 300, 400, 500 caballos, no, o sea, él tenía que superar casi los 800 caballos de fuerza para poder hacer un indestructible. Representaba la idea de que dos eras en ingeniería podían coexistir en un solo vehículo sin perder la identidad. Y con cada proyecto como este, Top Secret dejaba algo claro: no estaban construyendo coches modificados, estaban redefiniendo lo que un coche podría ser. Hasta el día de hoy, sus proyectos siguen haciendo historia, incluso con coches híbridos. Lo que no está 100% confirmado es su participación directa con el Midnight Club, ya que incluso el mismo creador fue silenciado para mantener el prestigio del Midnight Club. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, debes conocer la historia de Eiichi Yoshida, el creador del Midnight Club. Dale click a este video. No olvides seguirme, soy Takeda, periodista callejero. Nos vemos en el próximo video. Toma tu me gusta. Prácticamente... pues yo lo que veo aquí es que nos da una enseñanza o una reflexión con respecto a lo que uno quiere hacer en la vida. O sea, hay mucha gente que se acompleja porque es que estoy trabajando en tal parte y no me gusta, que... O sea, vivimos quejándonos diariamente por la situación en la que estamos, pero no la cambiamos. ¿Y qué pasa? Que, a ver, él desde pequeño supo que quería. Eso es algo que no todo el mundo tiene hoy en día. Y la reflexión que él nos deja es esa, que primero hay que conocer qué nos gusta, qué nos apasiona, para poder tener como
tal una vida feliz. Y digo entre comillas porque, pues, obviamente no todo es felicidad. Pero dentro de lo que cabe es una vida mucho más amena a lo que uno quiere. Porque uno, a ver, si tú estás trabajando en algo que te apasiona, o si vives, mejor aún, de algo que te apasiona, pues obviamente tus días al levantarte no van a ser como que, ay, hoy es lunes, no quiero trabajar, que no sé qué. No, va a ser diferente, porque ya te vas a levantar más animado. O sea, si de verdad te apasiona algo, ve, hazlo. O sea, no te quedes ahí sentado esperando que te caiga del cielo. No. O si quieres emprender algo, quieres empezar algo, no esperes a que sea perfecto, porque nunca va a estar perfecto. O sea, empieza con lo que tienes. Pero ya, desde hoy, empieza con lo que tienes. No esperes hasta mañana, porque esperando hasta mañana, ese mañana puede que nunca venga, porque es que, repito, no todo es perfecto. Uno a veces se impacienta por que ya quiero hacer esto, ya tengo ganas de que esto ya sea así. Y no, a veces no son así las cosas, a veces duran mucho tiempo para que las cosas sean así. Pero tienes que por lo menos tener, haber trabajado ya algo, ¿sí? No puedes empezar de cero y ya tener todo de una vez. No, tampoco. O sea, hay personas que sí tienen los medios, tienen muchísimas cosas para empezar a hacer cosas, para, no sé, por ejemplo, pongámosle esto que es streamear. Por ejemplo, hay cosas que a mí me faltan, pero a ver, yo digo, yo no puedo pensar de que yo tengo que tener todo al 100% para poder streamear. No, todavía no. O sea, a ver, yo voy a empezar con lo que tengo porque también esto me ayuda a entender, antes de que ya todo esté al 100, me ayuda a pasito a entender cómo funcionan las cosas, cómo tengo que configurar, que el OBS, que las luces, que el sonido, sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, dejémoslo mejor hasta aquí, porque se nos va a alargar mucho el video. Esa fue la reacción de Smokey Nagata, el creador de Top Secret, una leyenda en Japón, y no solo en Japón, en el mundo entero, más que todo en el mundo automotriz. Y pues nada, mi nombre es el Compita, bueno, mi nombre es Kenner Luna, me dicen el Compita, y pues ya sabes que me pueden encontrar por aquí como Compita, por YouTube. Para todas las personas que me están viendo por YouTube, pues nada, me pueden dejar un hermosísimo like, un comment de si les gusta este tipo de reacciones, o si quieren que reaccionemos sobre otras leyendas del mundo automotriz. Nada, vale, que tengan una buena noche, un buen día, una buena tarde, un buen amanecer, un buen lo que sea. Espero que la pasen bien. Nos vemos. Hasta la próxima.